Vamos a ver de dónde viene el origen de la tirada limitada en la obra gráfica original. Esto no existió toda la vida. Lo primero es porque la originalidad en el arte no ha estado valorada toda la vida. Aunque hoy día es una cosa que valoramos en primer orden, el que sea original inventado por el propio autor, que sea una aportación intelectual o una aportación visual del propio autor, esto antes no estaba tan valorado. Antes se copiaban los cuadros unos a otros, pero a todas horas. En el siglo XVII hay Inmaculadas que son copias de Murillo y nadie decía nada. Ahora, es más, si un pintor nuevo salía y superaba al otro, pues valía más la que había hecho y la había copiado de otro. Quiero decir que antes lo de las copias no estaba no solo en grabado, sino en general en el arte, las obras no estaba tan valorada la originalidad. Con el siglo XIX se valora mucho por el romanticismo, la mentalidad cambia, hay muchos cambios. El siglo XIX, desde nuestra perspectiva, y ahora en el XXI parece que es un siglo, muchas veces se dice decimonónico como una cosa muy antigua. En el siglo XIX cambiaron muchas cosas. Para empezar, antes de empezar el siglo XIX, en el principio del siglo XIX fue cuando se vieron las primeras consecuencias. La Revolución Francesa lo cambió todo. A nivel social subió la burguesía, hubo mucha más gente que podía comprar grabados, mucha más gente que sabía leer y escribir, quiero decir, cambiaron muchas cosas. Pero junto a ello la revolución industrial, que cambió también todos los sistemas de producción. O sea, en el siglo XIX cambiaron muchas cosas y cambió la mentalidad, y ante esto vino la necesidad de los artistas de reivindicarse y decir, ojo, que yo lo que estoy haciendo no son grabados para difundir porque son copias de obras de arte o son... No, son grabados originales que me los he inventado yo y lo he grabado en la plancha para hacerlo. Y entonces ya viene a mitad del siglo XIX, en 1857, esta sería la primera definición de grabado original que hay por escrito, que se hizo en una exposición internacional muy importante en Manchester, y la hizo este crítico Charles Blanc, que decía que los grabados originales, bueno, más decía aguafuerte original, porque entonces solo se le daba el marchamo de arte para el grabado al aguafuerte, que es una de las técnicas que han utilizado más los pintores grabadores. Le llamaba que eran grabados hechos por pintores que, en lugar de copiar las composiciones de otros, expresan sus pensamientos directamente en el cobre. ¿Veis? Pone en el cobre, en la plancha en la que se trabajaba el aguafuerte, permitiendo a su punta de grabar recorrer libremente el barniz, igual que lo hubieran hecho con la pluma o el carbón en una hoja de papel. Equipara el aguafuerte a lo que sería un dibujo original, es decir, es una obra personal, inventada y hecha por el artista. A raíz de esto, en el siglo XIX, esto se hizo en Manchester, en Inglaterra, pero digamos que el centro estuvo en París, el centro de todos los movimientos hacia el grabado original. Hubo una asociación muy importante que fue la Société des Aquafortistes, veis, vuelve el aguafuerte, o sea, en este momento el grabado original básicamente era aguafuerte. Y las técnicas parecidas, la punta seca también, esa es una técnica directa, no se hace con ácido, pero se metía dentro del mismo concepto. Esta sociedad se fundó en 1862, duró durante esa década de los años 60, la fundó Alfred Cadart, que era un aficionado a grabado, era grabador aficionado, no era un artista muy reconocido, pero él trabajaba sus grabados originales, pero sobre todo era editor y comerciante de grabados. Tenía un establecimiento en París y vendía grabados y hacía ediciones, y lo reivindicaba como obra original, como arte original. Y después, otro editor muy importante fue el fundador de París Lefort, que es Richard Lesclide, y en los años 70 del siglo XIX fue el primero que hizo ediciones con tirada limitada. Hasta ahí no se habían limitado, ni siquiera en la época de Cadart, que era en la década anterior, hacían grabados, pero no limitaban la tirada. Cuando Lesclide se le ocurrió limitar la tirada y decir, yo solo de las ediciones de aguafuertes originales solamente hacemos 100,
Todavía no se numeraba ni firmaba, eso no se había inventado, eso vino ya luego en el siglo XX, pero hacían 100. Y la garantía era el propio editor de que hacían 100 y al final rompían o estropeaban la plancha y hacían la prueba de cancelación. Ahí por ahí no he puesto, por no ponernos demasiado, había una prueba de cancelación de Degas, pero bueno, hay que rayaban. Cuando esto se lo inventó el Sklit, tuvo muchos, incluso dentro de los artistas grabadores, detractores de esto, porque decían, un arte que es más democrático porque puede hacer más cantidad de obras, que puede llegar a más gente, el limitar la tirada de forma artificial es contradictorio con su propia cualidad. Porque además el aguafuerte, si se trabaja bien, es una técnica que aguanta, así como la punta seca, pues según como sea, no, a lo mejor no aguanta más de 15 que salgan bien, porque ves, se va desgastando la rebaba de la punta seca. El aguafuerte aguanta mucho porque el ácido ha quitado metal y para luego desgastar esa plancha para que dura, quiero decir, con aguafuerte estampando bien se pueden hacer tiradas muy largas, pero se limitaban y entonces había gente que no estaba de acuerdo, pero prosperó, esta idea de la tirada limitada prosperó, y en el siglo XX hubo, fijaros todos, no os voy a hablar de todo esto porque os voy a cansar, pero os lo he puesto para que veáis que hubo bastantes eventos y entidades que fueron añadiendo normas, fueron completando las definiciones de grabado original y las normas para que el grabado original tuviera una valoración artística al nivel que se consideraba que... Y claro, es que aquí entramos con los términos de mercado. La valoración al nivel quiere decir, si hay poco en el mercado y hay mucha demanda, es mucha valoración. Y aquí ya no son solo valoraciones artísticas, es valoración de oferta y demanda. Vamos a ver qué pasaba antes en el grabado, antes de que hubiera esta revolución para poner de relieve lo que es el grabado original, la originalidad y su valor como arte. ¿Qué pasaba con el grabado? Pues históricamente el grabado era una técnica básicamente útil, que servía para poder hacer ediciones largas y exactamente iguales de textos e imágenes. O sea, cuando se inventó el grabado era para imprimir imágenes y textos y poder imprimir, y todavía no está claro, porque es posible que primero, antes de estampar en papel, se estampara en tela y su utilidad fuera decorativa en telas, porque se conservan planchas de madera muy antiguas con motivos decorativos que parece que fueron estampadas en tela en su origen, pero las telas no se conservan, por lo cual esto tiene un carácter en cierto modo especulativo, pero una especulación pensada con criterio. Pero en papel, sabemos, se conservan estampas desde el siglo VIII después de Cristo. Esto es en Oriente. La xilografía está claro que no se inventó en Europa, se inventó en Oriente, no sabemos, en China, en Japón, pero las primeras estampas que aparecen son de allí. Y la primera que aparece, que combina imagen y texto, es ya del siglo IX. Este es el primer libro impreso que se conserva, está en la British Library, que es el Sutra del Diamante. Esto es un texto sagrado, que, bueno, esto ya era una traducción al chino, el principio creo que había sido escrito en sánscrito, bueno, es un libro en forma de rollo. Ahora cuando hablamos de libros siempre pensamos en los libros en forma de códice, que son los libros de páginas, los que utilizamos siempre. Pero los primeros libros, antes de que se inventara este tipo de encuadernación, se hacían en rollos. Y se hacían, en Egipto, por ejemplo, se hacían en papiros, en toda la parte más occidental se hacían en pergaminos, y en Oriente, que es donde se inventó el papel, porque el papel parece que se inventó en China hacia el siglo I, no se sabe exactamente la fecha, pero a principios de nuestra era, incluso puede que antes, allí tenían papel, y se utilizaba el papel. Y esto es un rollo de papel impreso con texto en China, y es el primer libro impreso que se conoce. Luego ya nos venimos a Europa, y este es uno de los primeros libros impresos. Antes de que se inventara la imprenta, hubo unos libros, igual que este libro chino que acabamos de ver, que no se imprimieron con caracteres móviles, como es lo que conocemos la imprenta actualmente, sino que se imprimieron en maderas, en una madera xilográfica, en una tabla. Se tallaba, igual que se talla la imagen, se tallaban las letras, y cada página era una madera.
Entonces, antes de que Gutenberg inventara la imprenta, que son los caracteres móviles, y la prensa vertical, que Gutenberg la inventó a partir de una prensa de uva, pues antes ya se hacían los libros estos que se llamaban libros xilográficos o libros tabelarios. Y que esta se llama Biblia Pauperum, como Biblia de los pobres. No quería decir que los pobres pudieran comprar esta Biblia y llevársela a su casa. Los libros eran, vamos, incluso aunque fueran impresos, que había más cantidad que los escritos copiados a mano, pero los pobres no lo podían comprar. Quería decir, esto lo tenían en las iglesias que podían tenerlo, porque tampoco había libros para todas las iglesias, y podían mostrarlos porque, veis que es como un antepasado del cómic, tiene más imagen que texto. Y aquí se veía la historia sagrada, se veía el Nuevo Testamento, todas las vicisitudes de Jesucristo, se veían en imágenes y con texto, y de manera que el sacerdote podía contar la historia con imágenes a la gente. Luego, cuando se inventa la imprenta, eso que tenemos a la izquierda es un incunable. Sabéis que los incunables son los libros que se imprimieron en el siglo XV, desde la invención de la imprenta, que es a mitad del siglo XV, hasta que se acaba. Y después ya hay otros libros. Y este es un libro ya del siglo XVI, un libro científico de astronomía. El grabado, aparte de luego veremos para el arte, fue muy importante para la ciencia. Porque hay un libro de Ivins que se titula Imagen impresa y conocimiento, que lo explica muy bien, la relación de la imagen impresa con el conocimiento, porque pensar en las ciencias naturales que tienen mucho de imagen, imaginar por ejemplo una ciencia natural como la geografía o como la botánica. En la antigüedad, un botánico normalmente sabían dibujar y hacían sus explicaciones de las plantas y dibujaban las hojas, dibujaban cómo era el tronco, cómo era la copa del árbol, lo dibujaban. Pero después iban los copistas y iban escribiendo, que las palabras se copiaban, da igual la letra que tuvieran, pero las palabras significaban lo mismo. Bueno, luego las traducciones podían cambiar un poco el sentido. Pero y los dibujos, iban los dibujantes que copiaban y que no eran botánicos, y que copiaban pero no sabían las características más importantes de esa planta, no sabían lo que el botánico... Y entonces, de copia a copia a copia, cuando pasaban 5 generaciones, la planta no se parecía. Entonces, el grabado lo que consiguió es que los libros de ciencia fueran todos iguales. Y eso fue un gran avance para la ciencia. Después, he puesto aquí 2 ejemplos de grabado popular, que estos sí que eran los únicos grabados que sí que llegaban a todo el mundo. Por ejemplo, este San Cristóbal, pues los San Cristóbal era una mezcla de religión y de superstición, porque el San Cristóbal protegía de la mala muerte, de los accidentes, y esto se vendía en las plazas de los pueblos a la puerta de la iglesia. Y, hombre, la gente más pobre posiblemente no tuviera ni para esto, pero bueno, la gente normal, pues para una estampa tenían y se la podían pegar en la puerta de su casa para tener esa protección. Y lo otro es un naipe, que aunque no lo tuviera la gente, pues sí que podían ir a un sitio y jugar a las cartas. Esto era la estampa, de los tipos de estampa que llegaban más al pueblo. Y por contraposición estaba la estampa culta. Esto es la famosa, una de las funciones más importantes que ha tenido el grabado en los siglos XVI, XVII y XVIII, y empezando el siglo XIX, hasta que las técnicas fotomecánicas las técnicas industriales fueron quitándole el terreno. Este de la derecha es un buril sobre cobre, un trabajo hecho con buril. Esto lo hacían grabadores muy profesionales y muy virtuosos, que a base de líneas muy finas, más finas o más gruesas, el buril según se clavase, se hacía la línea más gruesa, se hacía la línea más fina, podían sacar todos los efectos, menos el color, podían sacar todos los efectos de las puntillas, veis, de los rasos, de todas las características de la pintura. Y lo que pasa es que normalmente estos grabados de reproducción, como veis, iban al revés de la pintura, porque esto llevaba un proceso en la edición. Había un dibujante que copiaba las pinturas o las esculturas, porque esto servía para difundir imágenes artísticas, que lo copiaban y lo copiaban como era la pintura. Copiar una pintura al revés es muy difícil, lo copiaban como era. Esto se lo pasaban al grabador, que lo pasaba a la plancha y lo grababa conforme se lo había dado el dibujo, y luego cuando estampaban salía al revés. Entonces, al hilo de lo que os decía antes de cómo se copiaban las obras de arte,
Hicieron una exposición una vez en el ámbito de estampa de la feria que había de grabado, una exposición sobre las copias que se hacían en otros siglos y se ponía de manifiesto cómo a lo mejor aparecía un pintor en España que copiaba un cuadro de Veronés, un cuadro de un italiano o de Rafael, y se veía que el cuadro estaba al revés y que además los colores cambiaban. ¿Por qué? Porque lo había copiado de lo que viajaba, que eran los grabados, los cuadros no viajaban. Para viajar un cuadro tenía que ser que un noble alto o que un rey se lo encargaba a alguien y se lo traían a él, pero no iban viajando como ahora para hacer exposiciones por los sitios, eso no pasaba. Entonces, lo que la gente en España o en Francia tenía de un cuadro de Rafael, normalmente era un grabado, y en ese grabado no estaba el color, y muchas veces estaba al revés, pero la gente lo copiaba igual. Ese grabado era del siglo XVIII, nos llegamos al siglo XIX, que es lo que os comentaba de la revolución, por una parte la revolución burguesa, la revolución francesa, que extendió la cantidad de gente que podía comprar impresos, que podía comprar libros, que podía comprar revistas, que podía comprar imágenes impresas. Se amplió el número de gente, por un lado. Y por otra parte, la industria dio las posibilidades de imprimir mucho más deprisa y en mucha más cantidad. Fijaros, aquello es una revista inglesa, la The Penny Magazine, que además en el título ya llevaba su vocación popular, la revista de un penique, para venderla a mucha gente. Desde luego a la gente más llana, a los obreros bajos no se le van a vender, pero a todos los comerciantes, industriales, toda la gente que ya tenía un nivel económico la podía comprar. Fijaros si había gente que de esa revista se llegaron a hacer 200.000 ejemplares tiradas, o sea que se vendía mucho. Y estaba impresa con tipografía móvil y con silografía. Esos gallos, eso es silografía, pero es silografía contra fibra, que es una silografía que permite hacer más detalle, porque en vez de cortar la madera en sentido longitudinal del tronco de árbol, que se ve toda la veta, se corta la madera en sentido transversal, con lo cual no hay veta. Y además se utilizan maderas prietas, maderas duras, como el boj o otros árboles similares. Entonces esa madera es muy dura, aguanta mucha tirada, pero además al trabajarla con buril, igual que el grabado en cobre, podían hacer mucho detalle. Entonces esto hizo avanzar. Este periódico de la derecha es el Correo de la Moda, este es un periódico español de 1874, este ejemplar es de 1874, y es lo mismo, es posterior, aquel es de 1832, este es de bastantes años más tarde, pero básicamente silografía y tipografía móvil. Y aquí os he puesto un detalle, como este periódico he podido sacar detalle porque lo tengo yo, porque parece mentira, que todo eso es silografía, silografía contra fibra, que ya digo, y aquí veis un detalle de cómo está hecha. Nuestra vista está viendo ahí líneas negras, pero en realidad están grabadas las líneas blancas. Lo que pasa es que si hacemos muchas líneas juntas, nosotros hemos grabado las blancas, pero la vista en lo que se fija es en las negras. Pero estaban hechas así las revistas. En este contexto es en el que ya se inventan el grabado original, porque querían distinguirlo, había muchos grabados que eran grabados industriales, y querían dejar claro que cuando un artista hacía un grabado para crear arte no era lo mismo, y de ahí vino la importancia de hacer la definición de grabado original. Esto es para que os hagáis una idea de cómo iba la industria, la reproducción de imágenes fotográfica. La fotolitografía se inventó a mediados del siglo XIX. También en Francia, Potvin inventó la fotolitografía. Pero la fotolitografía, como es una técnica de estampación en plano, para incluirla en revistas o libros tenían que imprimirlo aparte. Las hojas que iban en litografía se imprimían por un lado y entonces todo eso encarecía en cierto modo. Entonces hay litografías en revistas, pero cuando ya inventaron el fotograbado en relieve, eso lo podían imprimir junto con la tipografía, con el texto. Pero tardaron, fijaros, os he puesto arriba un detalle de la trama, lo gruesa que era todavía la trama en 1884. Por eso todavía en 1884 la silografía le seguía plantando cara y seguía siendo muy utilizada en publicaciones porque daba tanta calidad como el fotograbado. Bueno, tanta calidad, tenían recursos para dar más calidad,
pero el fotograbado fue evolucionando y a principios del siglo XX ya se ganó la partida. Aquí en España todavía hubo una editorial, Calleja, no sé si habéis oído hablar, antes se decía a una persona que tenía mucho cuento, le decían, tiene más cuento que Calleja. Venía de la editorial Calleja, que editaba cuentos infantiles y todavía a principios del siglo XX seguía editando con xilografías. Ahora vamos a ver, os he puesto una visión histórica muy rápida, siento a lo mejor me alargo un poco, pero he procurado ser muy sintético, he puesto muy poquitos ejemplos de muchos siglos de historia, para ir rápido. Eso era la parte más importante hasta el siglo XIX-XX, el grabado, la parte más volumen, más número de grabados eran con esas funciones útiles, funciones de difusión. Pero siempre, desde que el grabado se empieza a utilizar en Europa, desde el siglo XV, bueno, desde el siglo XIV se empieza a usar, pero los artistas fundamentalmente empiezan a trabajar. Desde el principio del grabado hay artistas que se acercan al grabado y empiezan a crear sus obras y a hacer sus grabados personalmente. Este es uno de los más importantes del principio. Durero vivió entre el siglo XV y XVI, él empezó a trabajar en el siglo XV. Hay que decir que Durero le venía de familia, porque era de familia de orfebres, él aprendió a dibujar y a grabar antes que a pintar. Luego lo mandaron a aprender pintura en un taller y aprendió y fue un pintor excepcional, pero cuando fue a aprender pintura él ya grababa con buril porque había aprendido en su familia. No grababan para estampar, grababan para hacer, pues eso, orfebrería, bandejas de plata, placas, o sea, pero el grabado se hacía igual con buril, entonces él ya tenía el manejo de la herramienta. Este es uno de sus grabados más famosos, el de Adán y Eva. Y ya a esta altura tenemos el primer intento de que no se falsificasen los grabados de un autor. Fue Durero, que se enteró que en Italia se estaban vendiendo grabados de Durero. Es que fijaros la importancia que tenía el grabado, que a Durero lo conocían en Italia gracias a sus grabados, y se vendían los grabados de Durero en toda Europa. Durero hacía ediciones largas, no estaba la edición limitada, ya he dicho que la edición limitada llegó en el siglo XIX, podía hacer la edición que las planchas le permitieran. Entonces se enteró de esto, incluso viajó a Italia y hizo una denuncia, dijo que no podían vender dureros que Durero no había hecho, y tuvo resolución. La resolución era la siguiente: la imagen se podía copiar, porque ya digo que eso no estaba penado en ningún sitio, las imágenes se copiaban. Lo que le prohibieron al grabador, que era Marco Antonio Raimondi, un grabador excepcional, que hacía muchos grabados de Rafael, de pinturas de Rafael, lo que le prohibieron es copiar el logotipo. La A con la D de Durero, no sé si se ve por ahí, pues la firma de Durero, que era una A con una D dentro, eso le prohibieron copiarlo, porque si copiaba eso ya no era una copia sino una falsificación. Entonces ya consiguió un primer escalón Durero para que se le reconociese la autoría de los grabados. Después vamos a empezar. Durero fue un artista que creó dentro del grabado, pero se mantuvo haciendo las ediciones como en el grabado de reproducción, es decir, ediciones todo igual y muy largas. Pero aquí tenemos un ejemplo ya en el siglo XVII de un autor que, si no lo conocéis, interesa que lo conozcáis porque es un autor sorprendente, holandés, Hercules Segers. Este hombre era pintor y también grabador, y en nuestros días no se conocen dos estampas iguales. Siempre que estampaba diferente, estampaba entintando con diferentes colores, estampaba sobre diferentes soportes, preparando el soporte con colores, incluso retocando en la estampa después de haberla hecho. Aquí os he puesto tres ejemplos sacados con la misma plancha. Es un paisaje con una rama llena de musgo en primer lugar. El que se parece más a lo que es la plancha en sí es el primero, pero que ya está estampado sobre un papel que previamente está preparado con ese ocre amarillo, para darle esa tonalidad cálida. Después está este, que está el papel preparado y después de hecha la estampa, retocado para dar efecto de color y de luz.
Y el de abajo, que es uno de los grabadores que empieza a trabajar en diferentes soportes, está estampado en tela de algodón. Está estampado en tela de algodón, que está previamente preparada y después estampado. Entonces ya veis que es la misma plancha de grabado, pero con tres resultados diferentes. Pues esto lo hacía con todas las planchas Hercules Seghers. Entonces hay un montón de planchas de Hercules Seghers y todas son diferentes. Es una manera diferente de hacer la edición. No son hacer un montón de estampas iguales, sino que son estampas diferentes. Rembrandt, que es muy conocido por sus grabados también, no solo por su pintura, Rembrandt actuaba igual. Es más, incluso como entonces lo de los derechos de autor no sé, Rembrandt, que admiraba mucho a Hercules Seghers, compró una plancha de Hercules Seghers, que era la estampa de la Anunciación. Había un gran ángel que se anunciaba a la Virgen que iba a tener un hijo de Dios, y Rembrandt transformó esa estampa en la huida a Egipto. Convirtió al ángel en un árbol y puso toda la parte de abajo. Entonces gran parte de la estampa estaba grabada por Hercules Seghers y digamos la escena principal estaba grabada por Rembrandt y era la misma plancha. O sea que el grabado... Y esto es también una muy conocida, las tres cruces, el Cristo crucificado, y que lo entintaba de diferentes maneras. Aquí no metía color como Hercules Seghers, pero sí que lo que hacía era dejar más o menos tinta para darle mayor dramatismo. Aquella primera de arriba está estampada prácticamente limpia, como sería correcta, casi quitándole toda la tinta, pero esta de la derecha, que es en la misma situación, el mismo estado de la plancha, está mucho más potente en cuanto a contraste de luz y sombra, para darle más dramatismo. Pero luego la de abajo retocó la plancha, cambió el momento, porque en esta de abajo es cuando ya Cristo había muerto y se hizo una oscuridad, decía la Biblia, se rasgó el velo del templo y tal, y luego vino una luz desde arriba, y entonces todo eso está reflejado en esta última. Cambia. Y en este caso, fijaros que he hablado de estado de la plancha, no de prueba de estado. Aquí hay un matiz. Prueba de estado es cuando se van haciendo para ver cómo está la plancha y vas a seguir. Un estado, que eso le pasa a muchos artistas, es que hay un estado que ya lo dan por terminado y editan, pero después cogen la misma plancha, la retocan y sacan otro estado de la misma plancha. Pero no es que el primero no estuviera terminado, estaba terminado en una posición, en una versión, y luego lo terminan en otra versión. Esos son estados diferentes, que eso no se puede dar en otros artes. Entonces la tirada va en función más de la plancha que de los resultados que de esa plancha, ¿no? O sea, tú haces una tirada en función de la plancha nueva que has hecho, aunque hagas 30 o 40 tiradas de esa plancha. Pero lo que es protagonismo lo tiene la plancha, lo que es lo único de la obra es la plancha, entiendo, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, lo único, quiero decir, cuando sacas la obra, es que aquí está la reivindicación de los artistas, de muchos artistas. En aquel momento no había discusión porque Rembrandt no discutió con nadie lo que había que hacer, pero luego cuando lleguemos al siglo XIX veremos que en el siglo XIX casi había tortas por esto, porque había artistas que decían que el proceso creativo no acaba hasta que no se presenta la obra, es decir, que en el momento de estampar el artista sigue creando, con lo cual lo que tú dices, la parte fundamental de la obra es la plancha, pero otra parte fundamental es la manipulación que se hace mientras se estampa, que normalmente entonces tiene que ser el propio artista el que estampa, o hacer un equipo y que el artista y el estampador estén perfectamente compenetrados y lo que hace el estampador esté de acuerdo con los dos, es decir, que haya un acuerdo y el equipo funcione de esta manera, pero el artista tiene que estar presente hasta el final, porque se está cambiando la obra hasta el final. Y otros artistas defendían que no, que ellos hacían la plancha y conforme hacían la plancha tenían que ser todas las estampas iguales. Eso es una discusión que hay en el siglo XIX en Francia, y que luego en España duró no sé cuánto, porque muchos ortodoxos seguían con la idea casi hasta las puertas del siglo XXI. Aquí tenemos otro hito de la edición de arte que es muy importante. Este autor inglés, William Hogarth, es el primero que consiguió ya oficialmente una ley de derechos de autor para los grabadores, una ley de copyright, para que no se pudieran copiar los grabados de un autor. Es William Hogarth. Este artista tiene
dos aportaciones al grabado. Una es esta, que lo consiguió él del Parlamento inglés, y otra, el vender por suscripción. Vendía los grabados antes de tenerlos hechos. Él hacía, por ejemplo, un tema. Hay un tema muy conocido que es el matrimonio a la moda, se llamaba. Y entonces era muy como irónico. Era un autor que le gustaba mucho la crítica, y sobre todo la crítica a las costumbres francesas. Él es inglés. Y entonces el matrimonio a la moda, entonces hace la primera estampa, la publica y dice: voy a hacer, no me acuerdo, voy a hacer 9 iguales. Quien quiera tener la colección completa puede ir pagando, y yo, conforme las vaya haciendo, se las voy facilitando. Entonces establecía la suscripción. Entonces iba sacando los grabados, y por ejemplo en el matrimonio a la moda tuvo tanta demanda que tuvo que contratar a otros grabadores. Y entonces, pero lo que decía de ser honrados y ser legales, en la inscripción de abajo lo ponía, inventó y dibujó William Hogarth, grabó, y ponía el nombre del otro grabador, para que todo el mundo supiera quién era quién en la producción de esa obra. Os voy a poner aquí en detalle dos ejemplos de las inscripciones que había en los grabados de Hogarth. Este se firmó como en latín, Gulielmus, pero es William, el apellido sí que lo pone, Hogarth, normal. Y aquí el se ipse pincit and sculpit quiere decir que él mismo pintó y grabó. Es una reivindicación de autoría. Yo lo pinté primero y luego lo grabé, el mismo autor de la imagen. Y abajo, inventó, grabó y publicó, pone la fecha, William Hogarth. Y pone luego a continuación, de acuerdo con un acta del Parlamento. Eso quiere decir la ley de copyright, que está defendido, este grabado está defendido por ley, por el Parlamento, y no se puede copiar. Y aquí incluso pone el precio. Precio 2 chelines y 6 peniques. Pues esto es en el siglo XVIII, que ya a finales del XVIII, este es un contemporáneo de Goya, es un artista, no sé si lo conocéis, a William Blake, lo conoceréis a lo mejor como pintor, no como grabador. Pues también, me alegro que se vaya, es un grabador excepcional, que además, curiosamente, veis aquí que estos grabados no son nada ortodoxos, son unos grabados muy expresivos y además con mucho color. Él tenía una formación de burilista, él aprendió a grabar según los procedimientos tradicionales, pero su temperamento creativo lo llevó a transformarlo todo. Y es, por lo menos el primero que conozco yo, quizá haya otros, yo no conozco todo, que empezó a publicar libros que lo hacía él todo. Hacía el texto, se inventaba los personajes del libro y escribía el texto, pero luego lo grababa el texto y las imágenes en planchas, lo estampaba él y lo publicaba él. Todo el libro lo hacía él. Y os he puesto este ejemplo, tiene más libros con grabados hechos por él, pero este es un libro muy curioso porque se conocen solo 7 ejemplares de este libro. Y los 7 son diferentes. No solo por los colores, aquí veis la portada cómo se diferencia, sino también porque incluso es un libro dedicado a un personaje inventado por él, que es Uricen, y luego hay otros personajes dentro fantásticos. Está escrito en verso, en poesía, incluso cambiaba el orden de las páginas, con lo cual, según se lean de una manera u otra, se cambia en cierto modo el sentido del libro. Entonces, todos los 7 libros son diferentes, hasta tal punto que él tenía idea de hacer varios libros de Uricen, y por eso veis que pone The First Book of Uricen, el primer libro de Uricen, pero como se dedicó a hacer variaciones y tal, se dio cuenta que ya no iba a hacer otros diferentes, y en el último, que se conoce, pone ya solo el libro de Uricen. Ya no es el primer libro, es el libro de Uricen. Lo va cambiando, y además es que se inventó la forma de grabado, es el primero que graba para estampar en hueco y en relieve, porque él hacía unas mordidas profundas para que el texto quedara en alto. Entonces el texto
lo estampaba, iba a decir con rodillo, no estaba todavía implantado el uso del rodillo, entintaban lo que estaba en relieve con tampones de cuero, estampaba el texto con los tampones y luego toda la parte de abajo del hueco lo daba con colores, con tamponcitos pequeños o pinceles, y por eso los colores son completamente diferentes. Pero el texto, fijaros cómo se mantiene, porque en la plancha está grabado el texto y es el mismo. Lo único que pasa es que aquí borra primero y deja lo demás, pero el texto era el mismo. De esa época era Goya. De Goya no os he puesto ninguno, porque como estamos hablando de la edición y las ediciones que hizo Goya, las aportaciones fundamentales de Goya en el grabado es su personalidad, su mensaje, porque en los grabados de Goya mostraba todo lo que él pensaba, la crítica a la Iglesia, la crítica en la sociedad, pero en cuestión de edición hacía la edición como los demás. Es más, editó poco porque casi no los vendió. Ya os comentaba ayer que le empezó a entrar el miedo porque veía que la Inquisición estaba detrás de él y tuvo que venderle toda una tirada de los caprichos al rey para sentirse protegido. Entonces no hizo ediciones largas. Luego, es una cosa que a lo mejor desconocéis, pero no solo de Goya, de muchos otros autores, y aquí en la calcografía de Francia, aquí en la calcografía nacional de España, se han seguido estampando las planchas de Goya. Hasta el siglo XX se estampaban las planchas de Goya y se vendían en la calcografía nacional. Lo que pasa es que, claro, las aguatintas un poco transformadas, porque para poder estampar las endurecieron las planchas acerándolas, dando una capa finísima de acero encima de la plancha que es más resistente que el cobre. Pero claro, eso, las resinas más finitas, por muy bien que estuviera hecho el acerado, siempre cambiaba un poco, y del uso y tal. Claro, no son la estampa tal como la estampó Goya en su momento, pero el aguafuerte se mantenía muy bien y daba gusto. Yo estuve, cuando estuve haciendo la tesis hace muchos años, viendo grabados en la calcografía en directo, y es una maravilla. Estaban estampados ya en el siglo XX, muchos de ellos. Entonces, pero bueno, eso es perdonar el inciso. Estamos en el siglo XIX, que es cuando ocurren todas estas discusiones en la edición de los grabados, donde entra el concepto de grabado original de lleno y entra la discusión de la bella prueba que defendían muchos, que era que cada prueba era única, porque era una obra de arte, y entonces se podían estampar introduciendo variaciones. Este no es un autor que hayáis conocido, el vizconde Ludovic Napoleón Lepic, seguro que no lo conocéis, porque este era solo grabador, y en la historia del arte alguien que es solo grabador no pasa a la historia del arte. Pero llegó a escribir un libro que se titulaba Le Fort Mobile, el aguafuerte móvil, en el que defendía esta manera de estampar. Y él defendía que de una misma estampa había llegado a sacar 84 estampaciones diferentes, mostrando diferentes... claro, la imagen era la misma, el paisaje era el mismo, pero se mostraban diferentes momentos del día, diferentes estaciones, el mismo paisaje en invierno, en verano, y eso era por la manera de limpiar, de dejar más tinta. O sea que hay como una mezcla entre grabado y monotipo. Es grabado porque tiene una matriz que se repite y que siempre se ve el mismo paisaje, se reconoce el paisaje, pero tiene esa faceta de monotipo porque dejaba la tinta no limpia, de forma ortodoxa, no un limpiado uniforme y perfecto, sino dejando tinta. Hubo la gran discusión, pero esto no se lo hemos visto ya en Rembrandt. Quiero decir que tampoco es que se lo inventaran ellos, pero lo reivindicaban en este momento de reivindicar el grabado como obra de arte completa. Este sí que lo conoceréis más, que seguía el mismo criterio, Whistler. Whistler también es más conocido como pintor, bueno, el cuadro famosísimo del retrato de su madre y todo esto, pero como grabador era un grabador excepcional. Él vivía en Londres, era de origen estadounidense, pero se afincó en Londres, y por esta cosa de la estampación llegó a dejarse de hablar con su cuñado, que era también grabador, Sir Seymour Haden, que era de los ortodoxos, que no permitía que cambiara nada, y él era de los que... Bueno, fijaros este ejemplo, este es un paisaje de Venecia, un barco en la laguna de Venecia. Entonces, la primera estampa está completamente limpio, como era la plancha, dando un día radiante de una luz espectacular.
El segundo ya tiene una luz más matizada porque como hay como neblina o unas nubes bajas que reflejan en el agua. En el tercero se puede interpretar como una puesta de sol, que el sol seguido tenemos el horizonte muy iluminado y ese iluminado del horizonte se refleja en el agua, pero el primer plano ya está oscuro. Y el último es de noche. Es la misma plancha. Esto es de una serie que se llamaba Serie Venecia, que la hizo allí, y que tenía unos palacios en los cuales estaban dibujados con mucha soltura cuatro líneas, y el resto lo hacía con la tinta. Entonces, un paisaje con un canal donde los reflejos y todo eso lo estaba haciendo con la tinta y se dejaba llevar por las líneas maestras que había hecho pues, de las ventanas, de las farolas, el puente que había y todas las estampas diferentes. Esto es de Degas. Pongo solo un ejemplo de impresionistas. Los grabadores, los artistas impresionistas, aunque no ha trascendido tanto como debía, todos hicieron grabado y todos estuvieron muy implicados en el grabado, salvo Monet. Monet es el único que no hizo ni un grabado. Pero los demás, Manet, Renoir, Degas, Pissarro, y además, por ejemplo, de Degas y Pissarro, hay literatura escrita que se intercambiaban cartas hablándose de técnicas que investigaban de grabado, o sea que estuvieron muy metidos en el tema de crear grabados. Y esto de la derecha os pilla muy de cerca porque es lo que estuvimos haciendo ayer y vamos a seguir haciendo hoy, es un monotipo. Aquí no hay plancha. Esto es de Edgar Degas, bueno, sí hay plancha, pero no hay plancha grabada. Es una plancha lisa que con tinta hizo el dibujo. En cambio aquello es un aguatinta por un proceso que inventaron entre él y Pissarro para conseguir esos efectos. Luego ya estamos a finales del siglo XIX y vemos que la silografía vuelve, porque hasta ahora solo hemos estado viendo en el arte grabado calcográfico, porque la silografía ha estado en estos siglos en el grabado popular y en el siglo XIX en el grabado industrial, la habéis visto en las revistas ilustradas, y a final del siglo XIX hay dos figuras clave para el regreso de la silografía al mundo del arte, que son Gauguin y Munch. Y los dos trabajan creando hasta el final. En este caso vemos, es el mismo grabado, pero con dos estampaciones diferentes que cambian por completo con color. Esto es una silografía, veis la veta de la madera que se ve perfectamente tanto en la de la izquierda como en la de la derecha. En la de la derecha se ve más potente porque la veta vertical, como está estampada con un color más oscuro, se ve más patente, pero en aquella también se ve. Munch introduce dos cosas aquí. Una, que recorta las planchas como si fueran un puzzle, con una sierra de calar, porque así puede estampar la misma plancha con diferentes colores, separa los trozos, en tinta cada una en un color, luego monta el puzzle y estampa. Y son dos planchas y las dos están cortadas, por eso no son dos colores, son más colores, porque cada plancha lleva más de un color. Y luego, aparte de eso, cambia los colores y entonces en aquella tiene esa puesta de sol tan roja, tan típica de algunas puestas de sol potentes, que le da un contraste muy fuerte a este señor que representa la melancolía, que está aquí al lado del mar, mientras que esta de aquí es mucho más brumosa, toda mucho más de colores fríos, más gris. El efecto que transmite es completamente diferente, aunque es la misma imagen. Y aquí vamos a ver un ejemplo de Miró, que son dos planchas, es una serie que hace con dos planchas al agua fuerte, pero hace 8 estampas diferentes con estas dos planchas. Se llama serie negra y roja. Entonces las dos planchas son estas, y estas son las dos primeras estampas que hace. Una que es vertical, aquella, es agua fuerte, como veis, la técnica. Y la otra esta, y se llama, como digo, serie negra y roja. Y aquí he puesto las otras 6, las combinaciones. Estampa solo con dos tintas, negra y roja, pero hace combinaciones entre las dos planchas. O bien la misma plancha estampada dos veces dando la vuelta, que es aquella que vemos en la izquierda arriba, es la misma plancha estampada dos veces. Y la última que vemos aquí abajo, que es la otra misma plancha estampada dos veces. Y luego esas 4, que son combinaciones de una plancha con otra, estampando una en rojo y la otra en negro y colocándolas en diferentes posiciones. Esto es una muestra clarísima de los juegos que pueden hacerse en la estampación con grabado. Así, de esta manera, estas estampas, estas planchas las estampa un montón de veces, porque hace una tirada de 30
pero de 30 de cada una de las versiones. O sea que las estampas, cada plancha se estampa 30 veces en solitario y luego otras 30 veces en cada una de las combinaciones. Para que veáis que el aguafuerte dura tiradas largas. Aquí tenemos un ejemplo de un norteamericano, Jasper Johns. Jasper Johns trabaja mucho haciendo ediciones variadas con las mismas matrices. Ya sea, esto es litografía, pero en grabado calcográfico lo hace, tiene una serie que es las 4 estaciones, que hace una cantidad de variaciones tremendas, y lo que mete en la edición Jasper Johns es una nueva figura, que no os la he puesto yo antes porque no está tan extendida, pero que él la ha usado bastante, que es una cosa que le llama working proof, prueba de trabajo, pero la firma y la mete en la edición, y eso son pruebas únicas, porque están trabajadas a mano, o sea, estampa con litografía, pero después pinta encima. Entonces las cambia colores, cambia detalles. ¿Veis? La litografía se ve claramente lo que es, pero luego tiene retoques diferentes en cada una de ellas, y cada una la firma como working proof A, working proof B, working proof D, y están dentro de lo que llamaríamos la edición. Aquella es la última working proof, y esto ya es una prueba de artista. Como esta, hace luego una edición homogénea. O sea que juega a las dos cosas, juega a la variación y juega a la edición homogénea. Coge las dos posibilidades. En este caso, la prueba de autor está numerada en 4, o sea que en este caso solamente ha hecho 4 pruebas de autor. No he tenido acceso al documento de la ficha completa, pero es posible que luego hiciera una tirada de 40, y entonces el 4 sería el 10%. Esto es otro ejemplo de manera de utilizar diferente las silografías. En este caso lo que hace no es variar cuando está estampando, sino varía después, porque lo que hace es collage de estampas silográficas. O sea, él estampa silografías y luego en un lienzo enorme, fijaros la altura, que son 3,80 m de lienzo, pega las silografías y hace una composición silográfica. Evidentemente esto se convierte en una obra única. Eso no quiere decir, porque ese señor que está ahí tumbado, yo lo he visto en otras obras de Ansel Kiefer, lo he visto en otras obras suyas, en otra situación y con otra combinación, es decir, utiliza las silografías como parte para formar con un collage, formar otra obra, que esa obra es única. Entonces aquí, ¿qué sería la edición? Él edita, él hace... No se queda en una plancha a hacer una obra única, no, con esa plancha estampa varias, pero esas varias no las publica iguales, sino que las publica en combinación con otras. Entonces aquí está combinado con otras planchas silográficas y también con pintura acrílica, y también creo que con goma laca, bueno, es una técnica mixta, es la silografía, porque esto ya estamos en plena concepción, final siglo XX, principio siglo XXI, que es lo que habéis oído hablar de la escultura de campo expandido, gráfica de campo. Es el campo expandido, que supongo que no va a durar mucho tiempo esta terminología, porque cada vez todo el arte es expandido, con lo cual si todo el arte es expandido ya no tiene mucho sentido de que hablemos que es de campo expandido, porque todo... Es decir, la interrelación entre las artes es moneda común, hoy día eso se utiliza para todo, y el grabado, por supuesto. Quiero decir, antes os decía, ha habido puristas del grabado que hasta finales del siglo XX estaban exigiendo que todas las estiradas fueran iguales, que todo se hiciera de forma muy ortodoxa. Esto ya no se sostiene, ni ellos, ya nadie lo puede sostener, porque los procesos de grabado y estampación están imbricados en los procesos artísticos contemporáneos. Y entonces los artistas no se les pueden poner puertas. Un artista que le gusta la expresividad de la silografía, como es Ansel Kiefer, pero que también le gusta combinar con otras cosas y ve esas posibilidades de hacer obras enormes con una imagen silográfica que tiene una potencia y que él le satisface y le ayuda a expresarse, pero no se tiene que quedar en eso. Eso se puede combinar con otras cosas, y esa es una manera de actuar del arte contemporáneo, y que es otra manera de edición diferente, y que evidentemente ya no puede estar numerando y firmando. Bueno, firmar sí, lo firma la obra única, pero no haciendo una numeración de obra gráfica original según las normas establecidas,
porque no se sale de las normas. Esto, por ejemplo, un salto también que ha dado el grabado es al arte urbano. En vez de hacer grafitis, haces una xilografía en tu taller, te la llevas enrollada y como un cartel de publicidad te llevas el cubito, le das cola, la pegas y sales con tu bicicleta corriendo y eres más rápido que los grafiteros y no te pillan. Así empezó esta Swan, es una artista norteamericana que ahora es súper conocida, ahora la llaman de museos para hacer instalaciones xilográficas por todas partes, pero ella empezó así, me acuerdo, he tratado de volver a localizarlo y no lo conseguí, un vídeo en el que un amigo por la rodada iba con su bicicleta y ponía sus xilografías por ahí. Y luego ya la llaman, y esto, por ejemplo, esto es de un montaje que hizo en Londres, donde fue poniendo en un barrio de Londres diferentes xilografías que tenían relación unas con otras, haciendo como una obra de arte, una instalación en todo un barrio, poniendo diferentes. Pero este mismo personaje, que es un filósofo, creo que le tituló de Philosopher, esto es en diferentes ciudades del mundo, el mismo, colocado en diferentes sitios. Y esto es la edición. Entonces ya nos saltamos también el numerar, porque esto es obra efímera en las paredes. Bueno, os advierto que duran mucho. Tenemos ahora en la facultad allí de Valencia, hay un evento que se llama Poliniza, que hay todos los años, que es de arte urbano. Normalmente van grafiteros o muralistas, pero este año vinieron invitados unos mexicanos. En México, en Latinoamérica en general, pero en México en particular, el arte urbano, la gráfica urbana está muy desarrollada, y de donde venían estos, en Oaxaca, trabajan mucho para poner en las paredes. Y ahí, fíjate, aprendí una cosa que es muy curiosa, que los arte urbano mexicanos estampan, ahora os voy a poner uno de los mexicanos, os muestro, esto es una instalación de Swan, y mirar el mismo personaje allí, esto es una instalación hecha en una galería de metro en Melbourne. Y este es de estos mexicanos, uno de estos mexicanos que vinieron a Valencia. Y no os lo vais a creer, estampan, en vez de estampar en un papel duro para que aguanten la intemperie, no, estampan en papel de seda, que es un papel muy fino. ¿Y por qué? Te lo explican y ya lo entiendes todo perfectamente. La tinta, sobre todo si es tinta negra, aguanta la intemperie lo que le eches. Y el papel, lo que pasa es que lo pegan muy bien pegado y lo que aguanta es la cola. Y dice, lo que nos aseguramos es que nadie despegue el cartel, porque como es papel de seda, tú tiras de una esquina y te quedas con un trocito. El papel de seda no tiene fuerza para que arranques el cartel completo. Entonces, estampando en papel de seda, les dura años en la pared puesta la xilografía. Y entonces hacen montajes, aquí 4 personajes que están puestos así, pero son xilografías diferentes, que las pueden poner. Tenía fotos de lo que hicieron allí en la facultad, pero no me di cuenta, en el ordenador, lo tengo en un ordenador que tiene un disco duro más, en el de portátil no traía me lo he bajado, soy amigo suyo en Facebook, me lo he bajado del Facebook, no es de los que han puesto en Valencia, pero bueno, los que iban de este rollo, es pegado. A veces una de las paredes la pintaron primero de rojo con reservas, y una vez estaba pintada la pared, pegaron encima las xilografías, o sea, van haciendo. Y es otro modo de edición. Estampan muchas veces, o sea, sí que hacen ediciones relativamente largas, pero lo que no hacen es que sean iguales, porque las van pegando luego en las paredes con composiciones completamente diferentes. Bueno, y con esto, perdonad si me he alargado un poco, pero quería daros una muestra amplia de lo que es la edición, no limitarnos a lo que es la edición ortodoxa, que sigue vigente, y sobre todo en galerías a nivel comercial, se mantiene, porque es lo que es más fácil de hacer entender al público y vender. Y desde luego en una galería comercial de arte, todo esto que os enseño al final lo sobrepasa en muchos casos. Hay galerías sí muy avanzadas, pero hay otras galerías que se mantienen en lo ortodoxo y o me traes una edición normalizada o yo no sé qué hacer con eso. Pero las líneas del arte en general y de la gráfica, del arte impreso en particular, no tienen límites a la imaginación y a la creatividad, y en el futuro pues no los tendrán, como es natural. Pues nada,
Gracias.